Amigos, regresamos con argumentos, estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Me acompaña Enrique Ochoa Antich durante esta tarde, político, escritor, fundador del MAS. Bienvenido, Enrique, vamos a hablar gracias. De literatura, me dijiste, ¿no? Vamos a hablar hoy de Nada literatura de 28 de julio, contemporánea. nada de eso, ¿no? Mira, en estos días vino un miembro de Avanzada Progresista y nos dijo... Y hablaron de literatura, sí, que es lo que yo quiero mira, que de un hablemos. libro Bueno. de cómo perder elecciones, un manual que él dice que debería escribir la Eso puede ser una oposición buena venezolana. novela. Esperemos que no se repita, pues esta telenovela ya la conocemos, o Bueno, Crónicas de una muerte anunciada, ¿no? En junio me van a publicar una novela en España. Entonces vengo para acá con la novelita y hacemos ¿Cómo se va a llamar la novela, solo Enrique? de literatura. Bueno, esa es una trilogía sobre Carlos V, el emperador de España, que, digamos, fue emperador cuando se produjo la conquista de América. Entonces, se llama, esa que va a salir publicada se llama Sueños de América. Sí, entonces, próximamente. En junio, aparentemente. Antes de las elecciones. Me gané fui finalista de un concurso. Sí, lo recuerdo. Bueno, ¿te acuerdas? Entonces, bueno, cuando hacemos un programa solo de literatura, bueno, no hablamos próximamente, de eso va a ser entonces un viernes, que los viernes tengo mis espacios culturales. Perfecto, estupendo. Mira, ojalá. Pero volviendo al tema de la literatura y lo que te comentaba, en el primer segmento estábamos escuchando algunas visiones de los entrevistados y esto ya lo hemos escuchado antes, lo hemos vivido antes, siempre los analistas diciendo la oposición debe llegar a un acuerdo, deben unirse diferentes factores, el gobierno no tiene la gran mayoría, pero como hay desunión de los partidos, el gobierno ganará. La situación de la oposición hoy en Venezuela, ya se tiene la fecha que solicitaban diferentes factores iniciando este año. Queremos una fecha para las elecciones presidenciales. Parece que es una fecha un poco chavista, ¿no? Ahora tenemos la fecha ya, 28 de julio, fecha en la que se conmemora el natalicio de Hugo Chávez, ¿no? Creo que cumpliría 70 años. La misma edad mía, exactamente. En ese 28 de julio. Bueno, además era una propuesta, está aquí dentro del acuerdo que firmaron diferentes partidos políticos, una propuesta realizada por Patria para Todos, Podemos, Movimiento Revolucionario Tupamaro, Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Verde de Venezuela, Somos Venezuela, partidos miembros de el Gran Polo Patriótico, y bueno, allí estaban también otras de las propuestas realizadas hasta el mes de diciembre, octubre, cada quien expresando sus argumentos respecto al cronograma electoral, un cronograma que también pues han ido anunciando parte de las fechas de campaña. ¿Cómo ves tú esta fecha y los pasos que se deben dar previo a una elección presidencial que ya fueron también anunciados? ¿Contamos con el tiempo suficiente? Además, quien tiene que mover sus estrategias, sus fichas o juegos antes de este tiempo también es la oposición, quien ya debería tener algunas decisiones tomadas y anunciarlas al país. Sí, lo primero, no resisto la tentación de referirme a lo que me parece que es un aspecto importante desde el punto de vista de educación política para el país. Okay. A mí me parece que no es correcta esta identificación entre el partido y el Estado. Es clara la razón por la cual escogen el 28 de julio, porque es el natalicio del fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que está en el gobierno. Entonces hoy se celebra como una fecha patria la fecha de su muerte, y ahora vamos a tener el día de las elecciones, el día del natalicio de Chávez. Yo a veces me pregunto si los digamos, dirigentes del PSUV no estarán pensando en reformar la Constitución y de que en vez de que se llame República Bolivariana de Venezuela, se llame República Chavista de Venezuela. Entonces, por un lado, me parece que es inconveniente, incluso para el gobierno, incluso para la propia revolución que ellos llaman, esa identificación partido-Estado. Eso ese culto a la personalidad. Bajar a Bolívar para ponerlo a la estatura de Chávez en los retratos, etcétera, todo eso me parece muy patético. Pero por otro lado está el tema de la oposición, que efectivamente este año hay una oportunidad para cambiar las cosas en el país. Los venezolanos tenemos una oportunidad para cambiar las cosas en el país. Creo que el hecho de que la fecha, por supuesto, es una provocación, es un acto, si se quiere, de ventajismo, de colocar las cosas lo más difíciles posibles para el contrincante, porque sabemos que en el gobierno existe, heredada de Chávez, la costumbre propia, por cierto, de los partidos comunistas
que aceptaban un liderazgo casi eterno. El secretario general de los partidos comunistas solía durar casi hasta que se moría, si no hasta que se moría. Bueno, en el caso de Venezuela, nadie discute que Maduro es el candidato. No es que Maduro va para unas primarias, no es que la Cava dice, mira, yo quiero ser candidato y pido unas primarias para disputarle a Maduro la candidatura presidencial. Entonces ellos tienen eso resuelto. En cambio, la oposición, por por sus propios errores, la oposición se encuentra desguarnecida y la toman por sorpresa. Suele ocurrir que el gobierno sabe cómo operar con una oposición que es bastante predecible, que comete muchísimos errores, y entonces, bueno, a mí casi ya es fastidioso decir, yo lo dije, o nosotros lo dijimos, porque fuimos miles o centenares de miles los que en Venezuela dijimos, es un error, señoras y señores, de esa parte de la oposición, aceptar que se elija a un inhabilitado. En ese momento, María Corina Machado no era el fenómeno electoral que se convirtió después, pero decíamos, ni María Corina ni Capriles deberían ser candidatos. Un inhabilitado no debería ser el candidato, porque es hacerle el juego al gobierno. Entonces, bueno, ahora resulta que las elecciones son ahí mismito, el 25 de marzo, tienen que escribir la candidatura, y ahora la oposición se encuentra por sus propias decisiones metida en el pantano de que en principio esa parte de la oposición no tiene un candidato y las otras candidaturas no han logrado, digamos, despertar el suficiente entusiasmo en la población. Entonces, aquí hay que discutir qué es lo que va a hacer ahora la oposición. Debería operar con rapidez y ver qué es lo que va a hacer si los venezolanos queremos aprovechar esta oportunidad de cambio democrático que tenemos en 2024, ¿no? Bueno, hay muchos temas de los que conversar, pero tenemos que ir a una pausa, Enrique, a esta hora. Pero al regreso seguiremos conversando y también queremos pedir a nuestra audiencia que participe y que interactúe con nosotros durante este programa. La candidata de la plataforma de la primaria, María Corina Machado, se encuentra inhabilitada y ante esta imposibilidad clara que tiene de participar, ¿cuál va a ser la decisión que tome la plataforma unitaria? Otros sectores de la oposición, algunos plantean consenso. Bueno, en fin, la oposición tiene que tomar decisiones en el marco pues de estos anuncios que se han venido realizando y que además están generando muchas reacciones hasta la fecha. Vamos a una pausa y ya regresamos.